Buenos días a todos, mi nombre es Ángel Garita y en el día de hoy venimos a hablarles acerca del manejo de muestras biológicas. Aunque este pueda parecer un tema que nosotros conocemos, es muchísimo más estrecho y de cuidado de lo que parece, ya que si llegamos a cometer algo que parece una pequeña equivocación, podemos desencadenar errores mucho más grandes, por ejemplo, equivocaciones en un diagnóstico. Para entrar en contexto en este tema, debemos empezar por preguntarnos qué es lo que debemos hacer, cómo es en realidad la manipulación de estas muestras. Primeramente, lo más importante es garantizar la calidad en la obtención de las muestras, ya que la exactitud de un resultado comienza desde la fase previa a este análisis, lo cual incluye lo que es la preparación, la obtención y el transporte de esta muestra. Empecemos con la recolección de muestras biológicas. Al recolectar muestras biológicas, se deben tener en cuenta ciertos aspectos fundamentales como los que tenemos en la imagen. Esto va desde los recipientes adecuados para asegurar la mínima contaminación externa, también tener un manejo adecuado de la temperatura según el tipo de muestra que estemos recolectando, el tomar las muestras en cantidades necesarias o suficientes según el tipo de análisis que se vaya a realizar y no menos importante, emplear recipientes que sean estériles. Un ejemplo de esto es aquel que tenemos aquí en la imagen, que es un recolector de orina. Los tipos de muestras. Entre los tipos de muestras tenemos las muestras que provienen de zonas que albergan flora normal. Un ejemplo de estas son la piel, la boca, el tracto respiratorio, los genitales externos, los exudados vaginales, uretrales, entre otros. Antes de continuar con los siguientes tipos de muestras, me gustaría aclarar qué es lo que es la flora normal. La flora normal hace referencia a aquellos microorganismos que conviven en nuestro cuerpo pero que no nos van a causar ningún tipo de enfermedad. También tenemos las muestras de zonas normalmente estériles, pero cuya secreción o exudación implica el paso a través de otra que contiene flora normal. Un ejemplo de esto es la orina, las secreciones de vías respiratorias inferiores, etc. Además de esto, también tenemos las muestras de zonas normalmente estériles, las cuales no son ni secreciones ni exudados. Un ejemplo de esto son la sangre y el líquido cefalorraquídeo, entre otros. Nombre es María Camila Altamar Navarro y estaré hablando acerca del transporte de muestras biológicas. Bueno, primero que todo debemos tener en cuenta que las muestras biológicas pueden ser altamente infecciosas con agentes patógenos que causan enfermedades y pues por lo tanto debemos tener presente la manera en que trasladamos dichas muestras. El procedimiento para trasladar material biológico pues básicamente se enmarca en ciertos reglamentos y normas nacionales e internacionales. La normativa más importante respecto al transporte de muestras biológicas parte de la Organización Mundial de la Salud y esta se aplica desde el año 2009. Esta normativa básicamente se refiere al transporte de varios tipos de materiales. En primer lugar, habla de las sustancias infecciosas, es decir, todas sustancias que contengan agentes patógenos, ya sean bacterias, virus, parásitos, etcétera. Y estas sustancias quedan a su vez divididas en dos categorías. Tenemos la categoría A y la categoría B. En la categoría A sabemos que están todas sustancias infecciosas que provocan peligro de muerte o incapacidad por exposición. Y en la categoría B, pues tenemos todas aquellas sustancias infecciosas que no están recogidas en la categoría A. En cuanto a los medios de transporte, para las muestras biológicas tenemos que pueden ser por vía aérea, acuática o terrestre. Y pues en algunos casos se requiere de apoyo policial o incluso de otras especialidades médicas, ya que la idea es que la muestra llegue sana y salva para sus fines y se debe mantener siempre una velocidad constante, evitar el tráfico o incluso algunas vías. Y por último se debe tener el procedimiento legal de certificaciones y permisos para poder
realizar el transporte de dichas muestras. Bueno, en cuanto a los requisitos para el transporte de muestras biológicas, tenemos que el principal requisito para el transporte será el de envolver la carga en un envasado triple. Pues este sistema las protege a varios niveles. Tenemos primero el envase primario, el embalaje secundario y el embalaje exterior. En el envase primario se ocupa de envolver básicamente las muestras de laboratorio y está formulado con un material absorbente que evite derrame de las muestras biológicas. En el embalaje secundario también deberá ser impermeable y duradero, y pues este encerrará el primer recipiente o los recipientes, ya que en este embalaje secundario podrán colocarse varios envases primarios. Y en el embalaje exterior protege la carga ante posibles daños físicos durante el transporte. Debemos tener en cuenta ciertos aspectos para facilitar el transporte de las muestras biológicas, como por ejemplo, el conductor del vehículo deberá conocer los riesgos que supone transportar la carga y utilizar ropa de protección adecuada. También es posible utilizar refrigerantes para estabilizar las muestras biológicas durante el transporte, incluyendo ya sea hielo, hielo seco o nitrógeno líquido, y en cualquier caso la carga deberá ser etiquetada de tal modo que quede claro que el paquete contiene estas sustancias. Y por último, el personal que intervenga en el transporte de las muestras biológicas debe recibir formación respecto a la normativa aplicable durante los procedimientos. Muy buenas, mi nombre es Andrés Camilo Moreno García y hoy vengo a hablarles acerca de la conservación de muestras biológicas. La conservación de muestras biológicas es de vital importancia y de demasiado cuidado. Su manipulación no debe interferir en lo absoluto en el diagnóstico del paciente o en la investigación. Es por eso que se someten a una serie de protocolos que ayuden a validar su estado. Estos métodos pueden ser generales y específicos, según sea el caso. La calidad de la muestra está directamente asociada con el transporte y conservación de la misma, por eso se recomienda en términos generales seguir los siguientes pasos. Protocolos estandarizados. Estos contemplan la temperatura de la cadena completa de la muestra. Esta va desde su obtención hasta la entrega final. Es fundamental observar la muestra y anotar cada variación que sufra durante su conservación. Fraccionamiento. Se debe realizar durante la obtención para evitar alteraciones en la temperatura y calidad de la muestra. Allí también entra la toma específica del material. Contenedores especializados. Las muestras deben ser trasladadas en contenedores especializados. Cada uno debe apuntar a un manejo adecuado de los materiales para evitar derrames, fugas y cualquier daño. Supervisión. Hay que contar con equipos alternos y listos para ser usados si surge alguna alerta o alarma con los contenedores originales. Aplicar la temperatura ideal. Las muestras requieren de temperaturas para su conservación y estas varían dependiendo del material. La temperatura, como norma general para la conservación de muestras en el laboratorio, se emplean las siguientes. Temperatura de nevera que alcanza 4 grados Celsius, temperatura de congelación que alcanza a menos 5 grados Celsius y ultracongelación que alcanza a menos 80 grados Celsius. Generalmente, cuando más baja es la temperatura, mayor estabilidad, porque se inhiben los procesos enzimáticos que alteran la muestra, así como el posible crecimiento microbiano. Cabe destacar que por lo general las muestras a temperatura ambiente deben ser examinadas en un plazo entre 2 a 6 horas y con refrigeración entre 24 y 72 horas. Todo esto depende de la muestra a analizar. Un ejemplo es que la sangre puede ser conservada sin ningún tratamiento durante 4 horas para un análisis, o la orina que puede ser conservada durante 2 horas sin ningún tratamiento térmico. El pH es uno de los factores también a analizar. Ciertos componentes de la sangre son mucho más estables cuando aumenta o disminuye el pH. En la siguiente tabla se han resumido las recomendaciones de diferentes organismos internacionales sobre las temperaturas de conservación a largo plazo. Las temperaturas de los vapores de nitrógeno, que es de menos 150 grados Celsius, es suficiente para el almacenamiento de cualquier muestra, y es innecesario el almacenamiento de nitrógeno líquido, que es de menos 196 grados Celsius. Estas son recomendaciones de Australasian Biospecimen Network, mejor conocido como ABM. El procesamiento de muestras da inicio en el laboratorio con la verificación del tubo de recolección, la información del paciente y la cantidad del analito. En esta área es común la presencia de errores, por lo cual se utilizan códigos de barras para disminuir la probabilidad de estos. El laboratista debe verificar distintos estándares como lo son la cantidad de volumen, la presencia de anticoagulantes y el uso de conservantes sea adecuado, al igual de que el tiempo para la toma de la muestra haya sido correcto, como de que ésta se encuentre intacta
y las condiciones de transporte hayan sido idóneas con condiciones de temperatura y luz adecuadas. Se deben verificar características séricas o plasmáticas, más específicamente hemólisis e ictericia, al igual que la presencia de turbidez en la muestra dada por el aumento de los lípidos en esta. La muestra debe tener un tiempo de análisis de 4 horas. En caso de que esta no vaya a tener un análisis inmediato, se debe tapar y mantener fuera las condiciones de ambiente a una temperatura de menos 4 grados centígrados durante 8 horas. A excepción se trata de la fosfatasa alcalina y la deshidrogenasa de lactato, las cuales aumentan y disminuyen respectivamente. Igualmente, las muestras se pueden conservar por varios días a una temperatura de menos 20 grados centígrados y es importante no incurrir en procesos continuos de congelamiento y descongelamiento de la muestra. Gracias.